Vaya, lo que quiero que repasemos un poquito ahora es sobre funciones. Vamos a recordar quizás las funciones más importantes y vamos a ver, por ejemplo, un poco más claro lo de los desplazamientos gráficamente. Vamos a ir usando GeoGebra, así que les voy a pedir que pongan un poquito de atención en ese sentido. Vaya. Acuérdense que las funciones lo que nos dicen es que para un valor de X se asocia un valor de Y, que ese le llamamos f de X. Para que una gráfica, más bien dicho, digamos, o para que una gráfica o más bien una relación sea una función, significa que a cada elemento de X, le corresponde un único elemento en Y. Por eso, a veces cuando tomamos, por ejemplo, algunas funciones en las que para un mismo elemento de X hay dos elementos de Y, entonces ya no se llama función. ¿Se recuerdan que hacíamos lo de la prueba de la recta horizontal para verificar lo de una función, verdad? Vale. Hemos visto varios tipos de funciones. Vamos a empezar por la más básica. La función como que más sencilla que hay es la función constante. La función constante es aquella que es de la forma y igual c o f de x igual c, donde este valor es un número o una constante, por eso se llama así. Realmente la x no aparece. Entonces, cuando hablamos de este tipo ¿cómo se llama? De funciones, lo que sucede o la gráfica que aparece es la siguiente. Por ejemplo, digamos que yo quiero y igual a menos 5. ¿Qué tipo de gráfica va a generarme esta función? Es una función constante porque no tiene x, solo es un número. Puede ser una fracción, una raíz, cualquier número real. Este tiene que ser un número real cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que o la gráfica que se va a generar a partir de esta función? ¿Quién me dice? ¿Qué creen que va a salir al hacer la gráfica de eso? Ajá, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a obtener en esta gráfica? Si les apareciera de las siguientes gráficas, ¿cuál corresponde a la función y igual menos 5? ¿Qué creen? A simple inspección, ¿cuál gráfica ustedes elegirían en este caso? ¿Qué se va a obtener? Vean lo que les están dando. No lo piensen mucho. Vean, y igual menos 5. ¿Qué es eso? Señor, no sería una línea recta. Ajá, una línea recta, muy bien. ¿Qué pasaría por dónde? Sería en este caso una recta. ¿De qué tipo? Si es una recta, muy bien. Y es una recta horizontal. Veamos, para que quede claro. Vale, veamos acá. Vamos a quitar esto. Vaya, por ejemplo, les decía f de x, que es la misma y, f de x igual a menos 5. Bueno, me voy a ir hacia abajo para que vean. Ahí está, es una recta horizontal
que pasa por el valor de y igual a menos 5. Si yo graficara, por ejemplo, g de x igual a 3, ¿esta dónde va a aparecer? Tiene que aparecer en y igual a 3, que es arriba, ¿verdad? En el eje positivo de la y. Entonces, este tipo de gráficas son rectas horizontales. No importa que sea, por ejemplo, una raíz. Vamos a ver, voy a usar este símbolo. ¿Dónde está? Veamos, aquí está. Digamos que sea raíz cuadrada de 7. Aquí está, que es aproximadamente casi 3. ¿Verdad? Entonces, esta recta que está aquí de color gris es la recta horizontal o la recta constante o función constante raíz de 7. Entonces, cuando ustedes vean una función que tenga solo el valor de una constante, es una recta horizontal que tiene que pasar por el valor de y que está marcando aquí o que está indicando. Esa, digamos que es una de las funciones más sencillas porque solo es una recta, no es que va a ir, no es que va a ser una recta positiva, negativa, simplemente es una recta horizontal que pasa por un punto positivo de y o un punto negativo, todo va a depender del valor que esté acá. Tenemos también la función lineal. Bueno, acuérdense que toda función se le asigna un dominio y un rango, ¿verdad? Veíamos en uno de los repasos que hicimos que el dominio, ¿qué era? Cuando hablamos de dominio, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de rango, ¿a qué nos referimos? En general, cuando hablamos de dominio de una función, ¿qué es lo que queremos saber? Si les dicen, determine el dominio de la siguiente función, ¿qué va a buscar? ¿Qué va a ver? Los signos de los números. ¿Los qué, perdón? Los signos de los números, o sea, saber de qué, si son reales o eso. Tiene que ver con lo que dijiste, pero no realmente con los signos. Sí es de ver si son los reales, pero ¿el qué? Los números que se toman en X y los que se toman en Y. Ajá, son los valores que toma X y el rango son los valores que toma Y. Acuérdense que cuando hablamos los valores que toma X son los valores que puede tomar la función sin que haya ningún problema. En las rectas, por ejemplo, en esta función constante, su dominio, vamos a ir si quieren ver, bueno, el dominio siempre son los reales, ya van a ver por qué. Pero el rango, ¿quién me dice cuál es? Vámonos a la gráfica para que lo vean. Vale, teníamos, por ejemplo, veamos la que teníamos de primero, la y igual menos 5. Vean, acuérdense que cuando hablamos del dominio estamos hablando de todos los valores que está tomando en X. Vean en la gráfica, en X, que es el eje que está aquí, ¿qué valores está tomando la recta? Vean. ¿Qué valores está tomando en X? Que sería este. Son todos. Serían Son los todos reales. los reales, ¿verdad? Vean, porque la recta está tomando los reales positivos y los reales negativos, porque sigue creciendo a ambos lados, ¿verdad? Ahora, en Y, ¿cuál es su rango? ¿Qué valores está tomando la función en el eje Y? No sería desde menos 5 hasta más infinito, tomando el menos Solo 5. sería menos 5, vean. No importa qué valor de X tome, el valor de Y nunca cambia. ¿Cuál es el valor de Y? Siempre. Solo es menos 5, vean, en todo el eje Y no está tomando ningún otro valor porque no se ve que suba ni que baje en Y. Simplemente es por eso se llama constante, no está cambiando. Entonces, en este caso, para este tipo de funciones, el rango va a ser el valor de C que nos estén dando. Entonces, por ejemplo, aquí el dominio serían los reales y el rango sería menos 5, porque solo está tomando menos 5 en todo el eje Y.
porque eso es lo que nos está diciendo. Y siempre va a valer menos 5. Entonces, para este caso, el rango siempre es menos 5. Acuérdense que ustedes lo van a ver en la gráfica de dónde a dónde toma en Y, pero si el valor de Y no está cambiando, significa que solo está tomando un valor. Para la función lineal, este es mucho más fácil de ver. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que la función lineal, ¿qué forma tiene o qué ecuación tiene una función lineal? Vamos a ver, f de x igual a ¿qué? ¿Cuál es la ecuación de una función lineal? Vamos a tratar de estudiar las que podamos. Si es posible hasta las racionales, las radicales. Pero primero empecemos por lo más básico. ¿Cuál es la ecuación de una recta, segundo año? No sería un número elevado a la 1. Una variable elevada a la 1, sí. Pero ¿cuál sería en general la ecuación? ¿Va? En general. Vamos a ver. Solo X. ¿Perdón? Solo X. Lleva una X, pero no es en general. Parece que la estamos viendo en general. ¿Cuál sería la ecuación de una función lineal? Yo espero que al menos una persona del grupo lo sepa, si no es que todos, pero no lo quieren decir, o les da pena. No es AX más B. Muy bien, ese es. Acuérdense que este A puede ser M, también lo hemos visto así, ¿verdad? Como M por X más B. Si se recuerdan, esta ecuación de la recta era este valor que acompaña a la X, que es el coeficiente de X, ¿cómo le llamamos? ¿Qué viene a ser este valor de aquí que está antes de la X para una recta? Y. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Hasta les puse aquí que también a veces lo llamábamos M, pero La ¿cómo? pendiente. ¿Perdón? ¿Cómo? La pendiente. Es la pendiente, muy bien. Esa es la pendiente. Ahora, este valor de B, que se recuerdan qué significa. El intercepto. El intercepto con el eje Y. Intercepto con Y, que es de la forma 0, B. Este es un punto que me puede servir para identificar la gráfica de una recta. Por ejemplo, digamos que en el examen les pusieran 4 gráficas, A, B, C, D, y les dan, digamos, la ecuación Y igual 5X más 4. Entonces, si ustedes ven una gráfica que pasa por el punto 0,4, ya tienen una pista. Lo que faltaría ver es, por ejemplo, si algún otro punto de la gráfica satisface la ecuación. Ya vamos a ver un ejemplo para que vean cómo hacerlo. En caso que les pusieran la gráfica y les dicen asocie para esta ecuación la gráfica que le corresponde, digamos. Entonces, en ese caso, ustedes rapidito tienen que ir a ver el intercepto. ¿Qué pasa si el valor no aparece? Si solo fuera, por ejemplo, Y igual menos 2X. ¿Qué tipo de recta es? Porque es una recta, es una función lineal, pero ¿de qué tipo? ¿Qué significa que no tenga el intercepto con el eje Y? No sería una recta vertical. No. Es que yo me acuerdo que vi uno que decía que era incompleta o algo así, pero no sé si aplica acá. Sí, pero es incompleta, pero ¿cómo sería en sí la característica de este tipo? Por ejemplo, si lo vemos en general, ¿vale? Si yo tuviera solo la gráfica Y, la función, digamos, Y igual a X, ¿vale? Que siempre es una función lineal, pero sin el intercepto. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de recta va a ser? Significa que si B no aparece, ¿cuánto vale? 0 no sería. 0.
Ajá, o sea que B está valiendo 0. Es decir, que esta recta va a pasar por el origen. Si ustedes llegan a ver, les dan una ecuación de este tipo, ustedes rapidito tienen que ver, es la que pasa por el 0, 0. Si ustedes ven que no pasa por el 0, 0, no pueden decir que es una ecuación de este tipo. Veámoslo en la gráfica, ¿vale? Para que lo vean. Vamos a ver. Vale. Vamos a borrar esto. Vale. Digamos que yo tengo f, vamos a ver, f de x igual a menos 2x. Vale, vean dónde pasa. Está pasando justo por el origen, ¿sí? Este tipo de gráficas que no tiene intercepto con el eje Y es porque está pasando justo por el origen. Ahora, vean cómo va la recta. ¿Por qué va de izquierda, digamos de izquierda a derecha? ¿Qué creen que influya en que esto vaya de izquierda a derecha? Vean, está, o sea, viene bajando, ¿verdad? Desde la izquierda y va bajando hasta la derecha. Algo así. ¿Qué creen que influya para que se vea así la gráfica? Y no de derecha a izquierda. Ajá. Eso es importante que lo identifiquen. ¿Por qué? ¿Qué me está dando que la gráfica sea así? Vale, voy a poner el otro ejemplo para que vean por qué sí. Ahí está. Veamos una que diga 2x, como dijeron. Vean. Prácticamente es los mismos valores, solo que como el 2, que es la pendiente, aquí es positiva, va de derecha a izquierda, pero si fuera negativa va de izquierda a derecha. Entonces, esa es otra forma en la que usted puede identificar la gráfica de una recta. Si usted ve que la pendiente es negativa, usted va a identificar que la gráfica tiene que ir de izquierda a derecha. Si la pendiente es positiva, usted sabe que la gráfica tiene que ir de derecha a izquierda. Entonces, eso no se nos olvide, lo vamos a escribir por acá. La pendiente me va a decir, acuérdense que la pendiente es la inclinación de la recta, ¿verdad? Entonces, si la pendiente, si M o A, como usted le quiere llamar, es positiva, entonces va a ir de derecha a izquierda. Y si la pendiente es negativa, es de izquierda a derecha. No se le olvide. ¿Por qué le digo esto? Porque si en un caso le ponen un ejercicio que son las gráficas, digamos que le dicen, bueno, determine la gráfica de la recta menos 2x más 3. Digamos que hay una gráfica en la que, vaya, usted ve las gráficas y hay dos gráficas que pasan por el punto 0,3. Entonces usted no sabe cómo, cuál de las dos puede ser. Bueno, fíjese en la pendiente. Si la pendiente es negativa, aunque pase por 3, tiene que venir así, ¿ve? Digamos que está así. Perdón, vamos a ver. Tiene que pasar aquí, digamos 0,3. Digamos que el 3 estaría aquí. Digamos que 0,3. Entonces, si usted ya vio que la función o la ecuación que le están dando tiene pendiente negativa, entonces va de izquierda a derecha. Esta va de izquierda a derecha. Y aparte pasa por 0,3. Esta es. Entonces esa es la forma en la que usted tiene que ver. Por eso les estoy explicando eso, porque cuando lo hacemos de forma gráfica, o sea, a veces de forma matemática en el sentido de álgebra, sale, lo podemos hacer también, pero ¿qué pasa si en vez de darme una ecuación o puntos me dan una gráfica? Entonces ahí es donde usted tiene que observar el intercepto y la pendiente. Veamos, por ejemplo, entonces acuérdese de eso. Si es negativa, va a ir de izquierda a derecha y si es positiva, de derecha a izquierda. No se le olvide. Vale, por ejemplo, hagamos esto. Lo que les decíamos que teníamos esta. Vaya, vean, está cortando al eje Y en el punto 0,3 que les decía. Y digamos que la otra gráfica que les ponen es G de X.
2x más 3. Las dos van a pasar por el mismo punto. Y digamos que le están dando esta ecuación, menos 2x más 3. Entonces les dan estas dos, esta gráfica, digamos que les ponen otra por ahí. Digamos que les ponen, voy a poner esta otra. H de x igual a 3. Vaya, ya tenemos tres gráficas. Digamos que le dieran esta imagen y le dicen cuál gráfica corresponde a la ecuación menos 2x más 3. Entonces usted, bueno, todas pasan por el 0,3. Vean todas, las tres. Pero usted va a decir, bueno, me están diciendo que la ecuación tiene pendiente negativa, tiene que ser la de color verde, por ejemplo, o le ponen A, B, C, ¿verdad? Entonces usted ya sabe que como va de izquierda a derecha, esa tiene que ser porque la pendiente es negativa, aunque todas las demás pasen por el punto 0,3. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, si la función, ¿cómo se llama? O la gráfica de una recta, la ecuación de una recta le está diciendo que la pendiente es negativa, no se le olvide eso, ¿verdad? Y no se olvide que el intercepto es una de las claves para descartar las otras gráficas. Si usted ve que una recta no pasa por el intercepto que le están dando en la función, la descarta usted de inmediato. Ya después solo se queda viendo cuál pendiente es la de quién. Digamos que, veamos, vamos a ver un ejemplo. Vale, vamos a guardar esto. Vale, digamos que le dicen a usted, vale, determine la gráfica de la recta menos 1/2 de x más 2. ¿Qué es lo primero que tiene que observar usted en las gráficas que le den? Que pase por 2. Que pase por el punto 0,2, ¿verdad? Entonces usted ve las gráficas y dice, bueno, hay dos que pasan por 0,2. Descartamos las otras dos que hay. Ahora se fija en la pendiente. Digamos que las dos, ¿qué pasa si las dos rectas fueran con pendiente negativa? Y usted dice, ¿y entonces cómo puedo saber? Entonces aquí vamos a ver qué pasa si las dos fueran, digamos aquí está el 2, ¿verdad? Digamos que las dos fueran así, solo que una es así. Una es más inclinada que otra, digamos. Y otra es así. Sí, las dos tienen pendiente negativa, como lo dice la ecuación. ¿Cómo puedo o cómo creen que se puede identificar cuál de las dos rectas es la correcta? ¿Qué harían? Ya descartaron dos, porque ninguna pasaba por 0,2 y una era una cuadrática que nada que ver. Entonces, ¿cómo harían si ya vieron que las dos están pasando por el mismo intercepto y las dos tienen pendiente negativa? ¿Cómo descartarían o cómo elegirían la correcta? ¿Qué harían acá? Ajá. Señor, no podemos Dígame. sustituir ese 2 en la X. Sí, pero si lo sustituimos nos va a dar 0. O sea, vamos a llegar a este mismo punto. No, porque este es valor de Y, no es de X, acordate. Este es de Y. Pero ¿qué tiene que ver con eso que dijiste que podemos hacer si me dan las gráficas? Ajá. Tiene que ver con una sustitución. Ajá. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué harían? ¿Solo lo dejan en blanco o lo hacen al tin marín? Uh-huh. ¿Qué harían? En ese caso, ustedes lo que van a hacer es observar las gráficas. Por ejemplo, ustedes pueden tomar un punto de la gráfica color negro. Digamos, quiero ver. Aquí como es un ejemplo, no se ve la cuadrícula ni nada. Digamos que aquí hubiera un punto. Yo no sé si es el punto A, C.
Entonces, ustedes toman un punto cualquiera que ustedes vean que pertenezca a la recta y lo sustituyen. ¿Sí? Lo sustituyen y ven si pertenece o no a la recta, a la ecuación. Digamos que les dieran el punto, digamos, 2,3. Digamos que ese fuera el punto, vamos a ver, 2,0. Pongámoslo, 3,0. Digamos que este fuera el punto que está aquí en el color negro. Y ustedes este punto no es que se los van a dar, ustedes lo observaron en la gráfica. Entonces vienen, sustituyen este punto en la ecuación que les dan y ven si les da el punto en Y que está aquí. Si no les da este punto en Y, significa que esa no es la recta que corresponde a esta ecuación. Por ejemplo, menos 3 medios más 2, ¿esto será igual a 0? ¿Llegará a ser esto igual a 0? Lo que quiero es que si, no, vea, si meto este valor de X, me tiene que dar este valor de Y para que ese punto pertenezca a la recta, pero como no da 0, entonces no pertenece. Entonces ya vimos que no es la recta color negro. Entonces tiene que ser la roja. Otra forma es, digamos, que ustedes tomaran la roja primero. Entonces, digamos que les dieran el punto 3,1 medio. Digamos que está por aquí, aquí no se ve. Digamos que ese punto ustedes lo vieron en la gráfica. Agarro la ecuación Y menos 1 medio por 3, perdón. Por 3 más 2. Y si me da el 1 medio que está aquí, entonces sí, esta recta o este punto pertenece a la ecuación y por lo tanto esta sería la recta roja. ¿Cuánto da? Da menos 3 medios más 2, que es prácticamente lo que teníamos allá. ¿Cuánto da esto? Menos 3 medios más 2. ¿Cuánto da? 1 medio. 1 medio. Entonces, como si nos da el valor de Y que vimos en la gráfica, entonces esta recta roja sí le corresponde a la ecuación que está acá. Entonces, cuando solo les den, digamos aquí, prácticamente las opciones son bien cerradas porque las dos tenían pendiente negativa y las dos pasaban por 0,2. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, veo la gráfica, tomo un punto que pertenezca a cada gráfica, a cada recta, y lo sustituyo en la ecuación. Si al meter ese valor me da el valor de Y que yo observé en el punto, en este caso sí nos dio 1 medio, entonces es la gráfica que voy a elegir. Entonces, cuando pase eso, ustedes van a hacer eso. Toman un punto de la gráfica. Veamos cómo, hagamos un ejemplo como que si no supiéramos. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí unas cuantas. Vamos a ver. Digamos que me dieran, ignoren las ecuaciones que voy a poner aquí. Digamos que nos dieran estas dos. Vamos a ver. F de X. Voy a poner dos que sean con pendiente negativa. Menos 3X y que pasen por el mismo punto. Menos 1. Vale, está pasando por menos 1. Y tenemos G de X igual a menos 2 tercios. Le vamos a poner 2 tercios de X menos 1. Las dos, si se fijan, tienen pendiente negativa, pasan por menos 1. Ahora, vamos a ponerle los puntos a este. Digamos que la ecuación que me están dando es la de la f de x y me dan esta gráfica. Asuman que ustedes no conocen estas ecuaciones, sino que les están dando la gráfica, que estas son las dos opciones que les quedaron después de haber descartado dos. Y ustedes dicen, bueno, las dos pasan por menos 1. Puede ser cualquiera, pero vean los puntos. Aquí tenemos
Quizás vamos a cambiar este a... ¿verdad? Vamos a ver si lo ponemos 1/3, ¿cómo nos da? Vale, para que queden enteros. Entonces digamos que usted observa la gráfica y dice, bueno, me están pidiendo la recta que tiene ecuación menos 1/3 de x menos 1. Y usted obviamente no sabe esto que yo he metido aquí. Ve los puntos, un punto que pertenece a la gráfica. Por ejemplo, aquí puede tomar el punto que es menos 1.5,0 o puede tomar otro si no quiere tomar este. Por ejemplo, puede tomar, veamos, el menos 6,3, ¿vea? Menos 6 en X y 3 en Y es parte de la recta verde. Entonces viene usted, lo sustituye en la ecuación que le dan, que es esta, y obviamente como si ese punto no pertenece al menos 1/3 de X, no le va a dar el valor. Veamos un ejemplo. Lo voy a hacer aquí a mano para que lo vean. Vale, decíamos que, digamos que les dan la ecuación. Digamos que les dan la ecuación, permítanme. Les dan la ecuación f de x igual menos 1/3 de x menos 1. Vale. Entonces le dice, encuentre o determine cuál es la gráfica de esta ecuación. Bueno, usted ya sabe que pasa por 0, menos 1. Pero ya vimos que hay dos rectas. Entonces usted ve la recta verde y dice, bueno, esa pasa por el punto menos 6,3. Veamos si es esa la recta. Bueno, agarra la ecuación, que es menos 1/3 por menos 6, menos 1. ¿Qué le tiene que dar para que sí sea esa recta? ¿Qué le tiene que dar? Para saber que es la recta que corresponde a esta ecuación. ¿Qué debe de darnos? No. ¿Qué debe de darnos? Usted ha tomado este punto. ¿Qué le tiene que dar? 3. 3, ¿verdad? Si le da este punto, significa que la gráfica es la recta verde. Si no, significa que es la otra. Entonces viene y sustituye. Menos por menos da más. 6 entre 3, menos 1. Esto es 2 menos 1. 1. Como no le dio el valor que está aquí, entonces usted de una sola vez puede decir, ah, pues no es la recta verde, no es la verde. No es la verde, sino que es la otra. ¿Y cómo puede comprobar que es la otra si, digamos, usted hubiera empezado eligiendo eso? Toma un punto, alguien dígame un punto de la recta anaranjada que no sea el menos 3,0, que es el más obvio. Digamos, vean otro punto por ahí. Menos 5,1 se puede. ¿Menos qué, perdón? Menos 5,1. No, menos 5 no pasa por 1 en X, ¿ve? Ah, Este no, es pues menos no, 5. menos 6, menos 6,1. Ajá, menos 6,1. Vale, entonces vamos a tomar ese punto, muy bien. Está también menos 2,3 de este lado. Menos 2,3 No, del otro no. lado. Abajo. Pero acá. Si me decís menos 2,3 es menos 2 en X y menos 3 aquí, está acá. No es este punto. ¿Qué punto me estás diciendo? Yo le estoy diciendo por el lado otro. Está siempre la En este lado. Pero entonces no es menos 2. ¿Qué punto sería? 3. Ajá, aprendamos. Vaya, hay un 3, menos 2. Ajá, ese puedes ocupar. Ajá. 3, menos 2. 3, menos 3. Pueden ocupar también el que dijo Adonai, cualquiera de esos. No tomen unos que estén en medio, tomen unos que se vean cabalito qué número es, ¿verdad? Así como el que dijo Adonai y el que dijo Rocío. El 3, menos 2 pasa justo cabal ahí, no queda ni fracción, Y no el 3, queda ni... menos 3 también. ¿Cuál? ¿Perdón? El 3, menos 3 también. No, pero este sería para la otra gráfica. Y ahorita estamos tomando para la naranjada. En este caso podemos tomar cualquiera de los dos que ustedes dijeron. ¿Vale? Tomemos, como ya habíamos tomado menos 6, tomemos el que dijo Rocío, el 3, menos 2. Bueno, agarro la función y la sustituyo, ¿verdad? Si sustituyo, ¿qué me tiene que dar? Para saber que sí es la gráfica Menos correcta. 2. Menos 2, muy bien. Entonces venimos
Si se fijan, este 3 con este 3 se simplifica, queda -1, -1 queda -2. Entonces sí es la gráfica naranja, le vamos a poner, ¿ya? Entonces les explico esto porque puede ser un ejercicio. Es común que les pongan la ecuación y usted identifique qué gráfica es. Entonces, ya sabe, fíjese en el intercepto con el eje Y en la pendiente. Si no es suficiente solo ver si la pendiente es positiva o negativa, tome un punto de cada gráfica, lo sustituya en la ecuación y vea cuál sí le da el valor de Y que usted había visto, ¿verdad? Entonces es una forma de comprobar. No se le olvide esto. Esto no es un procedimiento que se va a tardar. Usted acuérdese que usted lo va a ir haciendo en la calculadora. Usted no es necesario que lo haga en papel, sino que usted para eso tiene que manipular bien su calculadora y tenerla a la mano, ¿verdad? Si usted no tiene calculadora para el examen, consígase una, no solo para el examen de mate, ¿verdad? Sino para el examen y la prueba que les van a hacer, porque esto va a ser necesario que usted tenga una calculadora científica, ¿verdad? Y compre una que usted puede, si no tiene, ¿verdad? Compre o consiga una que usted pueda manejar, porque a veces a uno le prestan una que nunca ha ocupado en la vida y cuando usted ya la quiere ocupar no haya ni cómo, entonces al final no va a poder hacer nada, ¿verdad? O si consigue una prestada, pues travesee, la verdad, con tiempo, vea cómo se ocupa, pero no vaya a estar esperando el último día para querer aprender a ocupar su calculadora o la calculadora que le presten, ¿verdad? Vale. Aquí no hay mucho, digamos, de donde, digamos que nos dieran puntos. Digamos que ahora en la gráfica les apareciera una recta y les aparecieran 2 puntos y las respuestas fueran ecuaciones. ¿Cómo así? Ya les voy a hacer un ejemplo. Digamos que les apareciera una gráfica, ya la vamos a ir a hacer a GeoGebra. Y digamos que ahora lo que les piden es la ecuación de la recta. ¿Sí? Hay 2 formas de hacerlo. La forma complicada, digamos, o no complicada, sino la forma algebraica, que es usando esta fórmula. Y1 m por x menos x1. Esto es si le dan 2 puntos. ¿Sí? Entonces, aquí primero tendría que calcular la pendiente. ¿Se recuerdan cómo se calcula la pendiente? Ajá. No era menos x2, no, x2 menos x1 sobre y2 menos y1. Es al revés, pero sí. Ah, bueno. Es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Prácticamente la resta de la y entre las restas de las componentes en x de los puntos. Entonces digamos que a usted le dieran una recta, lo vamos a hacer aquí. Medio. Ah, no, pero aquí sí puedo hacerla bonita, ya me acordé. Vamos a ver. Vale, digamos que le dan, vamos a hacer otro color. Va. Digamos que les dan esta gráfica y les aparecen unos puntos. Digamos que los puntos que les aparecen son estos dos. Digamos que este punto es 0,4 y este punto es el punto 3,0. Y les aparece un listado de 4 opciones para saber cuál es la recta, la ecuación que corresponde a esta recta. ¿Qué harían para saber? Digamos que usted no quiere usar el método largo, que es este, pero es el método más exacto, en el sentido de que yo le recomiendo que ocupe lo que a usted le salga más rápido. Acuérdense que lo que queremos es ahorrarnos tiempo. Digamos que usted dice, no, me voy a tardar mucho haciendo esto usando justamente la fórmula. ¿Qué más puedo hacer? Usando mi lógica. ¿Qué puedo hacer?
para hacer esto. Para determinar de la lista de las ecuaciones que me dan ahí, cuál es la correcta. ¿Vale? Les voy a poner unas y ustedes, vaya. Y vamos a hacer como que fue una pregunta de examen. Veamos, tenemos y igual 2x menos 4, 2x más 4. Digamos que tengo menos 2 tercios de x más 4. Y veamos, menos x menos 4. Y veamos otra. Quiero ver. Déjenme ver. Sería y igual x más 4. Vamos a ver. Vamos a ver un cuarto. Vale, digamos que tenemos estas. Solo déjenme ver cuál sería la correcta para que veamos, vayamos descartando porque las otras no. Ahorita les digo, pero voy a pausar esto un ratito. Digamos que les dan estas respuestas. ¿Cómo harían ustedes para saber cuál es la correcta? ¿Cuál podemos descartar de una sola vez? Hay dos que podemos descartar. ¿Quién me dice cuáles podemos descartar? La C. La C. La C, ajá. ¿Y cuál otra? Y la B, ¿No? no. Vaya, primero acuérdense. Ya me están dando el intercepto en Y, ¿verdad? Es este, ¿eh? O sea que tiene que haber un B más 4 por ahí. Este tiene más 4, este tiene más 4, este no tiene, ¿verdad? Por eso descartamos este. Porque no tiene B igual a 4. Tendría que ser positivo, ¿verdad? Esa es una razón por la que lo descartamos. ¿Qué otra podemos descartar? Todas estas tienen más 4. ¿Qué otra podemos descartar? Les dije que hay que fijarse en el intercepto y después en quién. Ajá. ¿En quién hay que Y la fijarse? pendiente. La pendiente. ¿Qué tipo de pendiente va a tener esta recta? ¿Positiva o negativa? Vean, va de izquierda a derecha. ¿Cómo va a ser la pendiente? Negativa. Negativa, ¿verdad? Entonces, puedo descartar esta, ¿ves? Porque tiene que, ¿cómo es la pendiente? Miren. La pendiente es positiva. Y en esta tiene que ser negativa porque miren cómo va. De izquierda, digamos así, hacia abajo, digamos, o de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces tiene que tener pendiente negativa. Por eso descartamos este. Ya descartamos dos. O sea, ya nos quedamos con una probabilidad de 50 y 50 de tener la respuesta correcta. Ahora, ¿qué podemos hacer para ver si es el literal B o el literal D? Las dos tienen Sustituir pendiente la negativa. X. Ajá. ¿Cuál? De ahí podríamos usar, no sé Podemos si tomar un el punto, 3. ¿verdad? El 3, ¿verdad? Que está acá. Entonces, veamos si al sustituir 3 aquí, esto nos da 0. Veamos, tomemos la ecuación. Menos 2 tercios por 3 más 4. Se cancelan. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? Segundo. ¿Cuánto da esto? 2. Y me da 3.33. Da 2 porque se cancelan los 3. Solo queda menos 2. Menos 2 más 4 es 2. Pero ¿cuánto me tuvo que haber dado? Si yo agarré 3 aquí. 0. 0, ¿verdad? Pero no obtuve 0, sino que 2. Entonces, esta tampoco. No, ¿verdad? Esta la descartamos porque el punto no pertenece. Sí, ese punto que tomamos, que fue el 3,0, no pertenece a esta recta. Entonces, no es la ecuación. Obviamente es el que quedó. Ahora, para comprobarlo, usted pues lo hace igual. Toma menos 4 tercios, tomamos 3, me tiene que dar 0. Se cancelan los 3 y queda menos 4 más 4, esto es
0. 0. Y ya está. Esa es la ecuación. Sí, hoy sí queda un poquito más claro. Si le dan 2 puntos, Sí. no se vaya a poner a sacar la pendiente, de ahí el punto pendiente porque va a perder tiempo. Primero, observe. Descarte todas aquellas opciones que usted dice, no, estas ni por nada en el mundo pueden ser. Primero tiene pendiente positiva y tiene que ser negativa. Esta porque no pasa por B igual a 4 positivo, la quitamos. Ahora que ya me quedé con 2 opciones, puedo más fácilmente evaluar un punto en la ecuación y ver cuál cumple. Y eso es todo. Sí, lo podríamos hacer así. Pero como la idea, recuerde, es que usted aquí en estos exámenes lo que se le quiere calificar no es tanto si puede realmente, se aprendió la fórmula de la punto pendiente. Si usted entendió el concepto, aquí estamos aplicando un concepto matemático. Cuando usted toma un valor y lo sustituye, lo que está aplicando es el hecho de que si pertenece o si es la ecuación de la recta, entonces ese punto tiene que pertenecer a la ecuación o satisfacer la ecuación. Entonces, aunque usted no esté haciendo tanto cálculo, pero está usando un concepto matemático. Entonces, eso es lo que importa aquí, su razonamiento matemático. Usted dirá, sustituir un punto y evaluarlo es más fácil. Sí, así es. Pero viene del hecho de que usted dice, bueno, para saber si es la ecuación correcta, al meter este punto, me tiene que dar el valor de y que está acá porque es parte de la recta. Si no me da eso, significa que no es parte de la recta. Entonces, ahí es donde entra la lógica matemática, su conocimiento previo usando la forma o el canal más sencillo que puede utilizar. En este caso es el que les expliqué. No nos vamos a poner a sacar la pendiente, de ahí a sacar punto pendiente y ver la ecuación, ¿verdad? Hágalo de la forma que sea más sencilla. Veamos. Bye. Prácticamente ya vimos lo de la ecuación de la recta. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta con la ecuación de una recta. No. Pregunten. Si hay alguna duda. Bye. Por ejemplo, otra cosa que se me olvidaba era, por ejemplo, que la ecuación de la recta está la ecuación canónica, que es la que veíamos, ax más b, o también f de x igual a x más b, o f de x igual m por x más b, y depende de el a y el m, pues solo son valores, que son la pendiente. Ahora, esta se llama forma canónica de la recta. ¿Y cuál es la forma general? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál es la forma general? De una recta. Ajá. Simplemente es cuando todo está igualado a 0. Si usted ve que la ecuación está igualada a 0, es ecuación general. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, les piden en el examen. Determina la ecuación canónica de la ecuación general de la recta y les dan menos 3x más 4y más 7 igual 0. Si se la están dando en forma general, aparece una x, aparece una y aparece por ahí un intercepto. Y le piden que lo lleve a la forma canónica. Cuando le pidan que lo lleve a forma canónica, lo que le están pidiendo es que haga ¿qué? Vean, compare esta forma con esta de acá. La canónica, ¿qué es lo que tiene ahí específicamente? ¿Vean? Ajá. Si me pidieran que vea, me dan opciones. ¿Cuál de las siguientes opciones es la forma canónica o estándar, le dicen también, de la ecuación general de la recta que está aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué harían ustedes para encontrarlo? Aquí sí hay que hacer un procedimiento, pero tampoco es un procedimiento largo. ¿Cómo harían? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se les ocurre? No sería como despejar la Y.
Así es, perfecto. Vean, aquí cuando está en forma canónica está despejada la Y, pero cuando está en forma general no. Entonces aquí lo que tienen que hacer muy bien es despejar la Y. Entonces vienen ustedes, toman la ecuación y comienzan a despejar. Bueno, este 7 está sumando, pasa a restar. Es más, lo pueden hacer de una sola vez, ¿verdad? Quedaría menos 7 más 3x. Si lo ordenamos, quedaría 3x menos 7. Y luego este 4 pasaría a dividir. Entonces la respuesta sería, se las pueden poner así, que es lo mismo también que se las pusieran así, ¿verdad? Pero en general realmente es esto. Entonces cuando les pidan que pasen de forma general de una recta a forma canónica, usted lo que tiene que hacer es despejar la x y llevarla a la forma y igual a por x más b. ¿Quién sería la pendiente de esta ecuación? Veamos, identifiquemos. ¿Quién es la pendiente de la ecuación que nos quedó? Digamos que en vez de pedirle la ecuación despejada, les están pidiendo la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta ecuación? ¿Cuál es la pendiente segundo año? No es 0. No. Comparen, niños, comparen esto con esto. Ya lo tenemos en forma canónica. ¿Quién es la pendiente? 3. No. 3/4, no sé. 3/4 es el valor que acompaña a la, es el coeficiente de x, es 3/4. ¿Y quién es el intercepto con el eje y? ¿Quién es el intercepto? Menos 7/4. Acuérdense que el intercepto es un punto. No ¿Cuál sería el punto? 7/4. Si se toma con No, sería 0, menos 7/4. Acuérdense que el intercepto es 0, b. No se les olvide. Entonces, 0 en x y b, que es el valor que está acá, ¿verdad? Este sería b y este sería la pendiente. ¿Sí? La pendiente, no se les olvide, es el coeficiente de la x. Y lo que no tiene letras, es decir, la constante, ese es el valor de b, que es parte del intercepto. Entonces, ahí, de aquí pueden salir varias preguntas. Una pregunta es la forma canónica, otra es la pendiente y otra es el intercepto. Entonces, aquí, desde un mismo ejercicio, se pueden sacar varias cosas. Veamos. Ahora vamos con la siguiente función, que es la función cuadrática. Esta ya la habíamos repasado, pero igual le vamos a dar un repasito. Acuérdense que la función cuadrática es de la forma. ¿Qué forma tiene? Ajá. Ax cuadrado más bx más c. Más bx más c. Esta es una función cuadrática que está completa, ¿verdad? Pero acuérdense que de aquí pueden salir variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la que solo es ax cuadrado, la que es ax cuadrado más bx, la que es ax cuadrado más c. Son todas estas posibles, ¿verdad? Que son cuando están incompletas, ¿verdad? Pero en general esta es la ecuación completa de una función cuadrática. Ahora, lo importante de una función cuadrática, en este caso, algo que se me olvidó mencionarles anteriormente, que es para la recta, el dominio y el rango de cualquier recta, ¿cuál es siempre? No se les olvide. ¿Cuál es el dominio y rango de una recta? Es lo más fácil porque en este Reales. caso son los reales. En la recta el dominio y el rango son los reales. No importa si la pendiente es positiva, si es negativa, si pasa por 0, 0.
siempre son los reales, tanto el dominio como el rango. Ahí no hay donde perderse, eso es casi que se lo tiene que memorizar porque no hay, aunque le pongan un gráfico, vea el dominio y el rango de esta recta, usted ya sabe que no importa si la recta está patas arriba, su dominio y rango siempre van a ser los reales, no importa. Obviamente ya vimos que si es una recta constante sí cambia, pero si es una recta de la forma AX más B, ¿verdad? Entonces esa siempre va a tener dominio y rango los reales. Para una función cuadrática, el dominio, ¿quién sabe cuál es? ¿Será que se puede saber o hay que hacer algún otro procedimiento para determinar el dominio? ¿Cuál es el dominio de una función cuadrática, segundo año? Los reales. Son los reales. Acuérdense que aquí lo que estamos viendo es qué valores puede tomar una función cuadrática. Aquí yo le puedo poner cualquier valor y la función no va a tener problema. Lo que sí cambia es el rango, ¿sí? El rango depende del valor, ya van a ver, del valor de C. Lo pueden ver así o ya vamos a ver que depende también del vértice. ¿Se recuerdan que en una clase de estas de repaso les dije cómo sacar el vértice de una función cuadrática? ¿Cómo puedo determinar el vértice de una función cuadrática? Les di una fórmula. Hasta les recordé que Rosa y Tomasino el año pasado la habían explicado en una exposición. Ajá. El vértice prácticamente le va a ayudar a encontrar el rango. Ajá. ¿Cómo encuentro si les pidieran el vértice? Les dan una ecuación. Y igual menos 3x cuadrado más 5x menos 2. ¿Cómo encuentra el vértice de eso usted? ¿Cómo hacen? Me acuerdo que las letras eran H y K, creo, Ajá. pero de la fórmula no me acuerdo, la verdad. Hay dos formas. Hay una forma que es completando cuadrados, pero sabemos que por el tiempo y que por más que les explique esto casi que un mes y no más, y lo seguimos viendo varios temas, no lo terminaron de dominar, ¿verdad? Completando cuadrados. Siempre se traban, a eso me refiero. Siempre les cuesta a veces ver qué es lo que va a sumar o qué se le va a restar. Entonces usted no se va a poner a hacer algo que a usted le cueste. Entonces les decía que había una fórmula también, que es la fórmula que usted puede usar sin ningún problema. Es menos b sobre 2a y la función evaluado en este valor. Sería menos b sobre 2a. O sea que usted ya sabe quién es b, quién es a y quién es c, ¿verdad? Usted ya identifica que b es el valor que acompaña a la x elevada a la 1 y a es el valor que acompaña al x cuadrado. Entonces, toma esta fórmula y hace esto. Entonces, veamos el vértice, veamos este ejemplo con el que está acá. Vamos a ver. Uy. Esperen. Entonces, calculemos el vértice de este que está acá. Bueno, ya tenemos que A en este caso, ¿quién sería? Para el ejemplo que les puse aquí. ¿Quién sería A? Menos 3. Muy bien, menos 3. ¿Y quién sería B? 5. 5, muy bien. Vaya, como usted identificó quién es A y B, acuérdese que esto estamos aprendiendo a hacerlo más fácil, ¿sí? Acuérdese que lo que queremos es ahorrarle el tiempo para que usted haga lo más práctico, más bien dicho. Entonces, bueno, el vértice se obtiene, el valor de X se obtiene haciendo menos B sobre 2A. Entonces hacemos, si yo ocupo esa fórmula, menos B sobre 2A, se quedaría menos 5
sobre 2 por menos 3. Quedaría menos 5 sobre menos 6, es decir, 5 sextos. Ya tenemos el valor de X del vértice. Para el valor de Y, solo evaluamos la función. Esto es lo que me está diciendo. Evalúo la función en el punto de X que me dio acá, es decir, en 5 sextos. Tomo la ecuación y en vez de X voy a poner 5 sextos al cuadrado más 5 por 5 sextos menos 2. Y veamos cuánto nos da. Ayúdenme a ver cuánto da. Vamos a ver. Usen su calculadora. Y me dicen cuánto les da. Menos 3 por... Ah, pero no le leí al cuadrado. Pónganle el cuadrado. Acuérdense que va aquí al cuadrado, más 5. ¿Veis en cuánto les da? Por Menos 3 por 5 sextos al cuadrado es 6.25. En más fracción 5 sería por 5 sextos. Hacelo todo de un solo. Todo de un solo hagan. Así lo pueden poner como se los he puesto en paréntesis. ¿Cuánto les da? Uh-huh. Ajá. ¿Cuánto les da el valor de Y del vértice? Ahí me da un doceavo. Un doceavo, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. O sea que el vértice, muy bien, es 5 sextos, coma, un doceavo. Y ya está, ya tienen el vértice. Ahora, ¿qué pasa si ustedes le hubiesen puesto esta gráfica, esta ecuación y le dicen identifica qué gráfica corresponde? Bueno, entonces usted primero tuvo que haber calculado el vértice. Acuérdense que esto, si el valor de A es positivo, ¿qué sucede? ¿Cómo es la parábola? Acuérdense que la gráfica de una función cuadrática es una parábola, algo así, ¿verdad? O es así o es así. Si A es positivo, entonces es una parábola hacia arriba. Pero si A es negativo, como es en este caso, vean, el A que está aquí acompañando el X cuadrado es negativo, entonces la parábola nos va a quedar ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, aquí para identificar la gráfica de una función cuadrática son dos cosas. Hay que ver el coeficiente del X cuadrado. Si es positivo, va para arriba. Si es negativo, va para abajo. Entonces usted identifica, bueno, aquí tiene un número negativo. Entonces descarto todas las parábolas que estén para arriba. Comenzando. Ahora usted calcula el vértice, porque el vértice le va a servir para determinar cuál de las, ¿cómo se llama? Gráficas es la correcta. Obviamente, como estos valores son decimales, tal vez no los va a ver exactamente en la gráfica, pero más o menos se van a ver. Si les cuesta ver, lo pueden hacer haciendo la división, ¿verdad? Esto es casi 1. ¿Y esto cuánto es un doceavo? Veamos, es 0.083. O sea que es casi 0.10. O sea, bien cercano al 0. Entonces, si ustedes ven una gráfica que tenga un vértice aproximadamente como los valores que están aquí, es decir, bien cercano a 1 en X y casi 0 en Y, ese tendría que ser la gráfica. Veamos cómo quedaría esta gráfica en GeoGebra. Permítanme. Si se fijan, el valor que nos dio aquí, este extremo es el vértice de nuestra función cuadrática. Ahora, con el vértice, usted, como le digo, ya puede determinar la gráfica. Y tomando el valor que si es positivo o negativo. Vean, les había dicho que como el valor de A es negativo, iba a ir hacia abajo. Y en efecto, la gráfica nos muestra que es una parábola hacia abajo. ¿Quién me dice? Perdón. ¿Cuál es el dominio y el rango de esta función? Vamos a ver. ¿Quién es el dominio y el rango de esta función?
El dominio siempre son los reales. Muy bien. Y el rango sería Ajá. de menos infinito a 1. No. Es decir, al revés. Vean hasta dónde está llegando. En Y. Acuérdense que estamos en Y. ¿Cuál es su valor más alto? Aquí este es aún aquí decía es un extremo porque es el máximo de la función, es el punto más alto. ¿Qué valor está tomando en Y? Vean. Este es el valor más grande. 0.83. No, sería el otro, porque es el valor de Y. Sí. 0.83 es el valor de X, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este ejemplo, el dominio son los reales, como dijeron, siempre son los reales, pero el rango, en este caso, por eso les decía que dependía del vértice. Como es hacia abajo, una parábola hacia abajo es desde menos infinito hasta el valor de Y que aparece aquí, que es 1/12 o 0.083, si usted lo quiere poner, y cerrado. ¿Por qué va cerrado? ¿Quién me dice? Porque no está tomando el valor. Porque lo está tomando, porque es parte de la gráfica. Si no, nuestra gráfica aquí no tuviera el puntito, sino un hoyito, ¿verdad? Pero este punto es parte de la gráfica porque es el vértice. Entonces, si el vértice o si la gráfica es hacia abajo, quizás les voy a escribir eso ahí para que les quede en las diapositivas. Vale, lo vamos a guardar. Vale. Digamos, ya decíamos que si el A es positivo es una parábola hacia arriba, ¿sí? Y si el A es negativo es una parábola hacia abajo. Igual, digamos que su vértice es, bueno, ustedes decían H como acá, lo podemos tomar así, porque es cierto, así lo habíamos visto cuando completábamos cuadrado. Entonces digamos que el vértice es H como acá, no importa quién es H y quién es K. Entonces, en este caso, el rango, si la parábola va hacia arriba, sería desde K hasta más infinito. Pero si es hacia abajo, el rango sería desde menos infinito hasta K. ¿Sí? Porque si la parábola va hacia arriba, el vértice viene a ser el valor más chiquito. Porque de aquí sigue creciendo, ¿verdad? Pero si es hacia abajo, el vértice viene a ser el valor más grande. Entonces, aquí viene desde menos infinito y este es el tope, este es el máximo. Y en este caso viene a ser un mínimo. Este es el valor más pequeño de la función. Mientras que aquí el valor del vértice viene a ser el tope, ¿verdad? Aquí viene a ser el tope. No sé si se entiende eso. ¿Quieren que hagamos otro para determinar el rango, el dominio y el vértice? ¿Hacemos uno más? Sí, uno más. De ahí vamos a ver los desplazamientos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en un repaso? Pero para que quede más claro lo vamos a ir viendo como una gráfica. Entonces, por ejemplo, les piden, bueno, vamos a hacerle todo, calcular los vértices y vamos a ver también cómo calcular los puntos de corte. Digamos que les dan una gráfica, una ecuación y les dicen que ustedes determinen los cortes con el eje X o con el eje Y. ¿Cómo hacemos? Porque eso se los pueden pedir para cualquier tipo de función, ¿sí? No solo para una cuadrática. Pero en general ya vamos a ver que hay una forma general para hacerlo, no importa qué gráfica sea. Pero ahorita hagamos uno de estos. Vale. Tenemos que, digamos que tenemos f de x igual a 4x cuadrado menos 3x más 5. Desde ya, ¿cómo va a ser la parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Es hacia arriba, muy bien, porque el valor de la que acompaña al x cuadrado es positivo. A es mayor que 0, o sea que va a ir hacia arriba. Muy bien. Ahora calculemos el vértice. Recuerden, la fórmula no es complicada, es menos b
sobre 2a y luego la función evaluada en ese punto, en lo que nos dio. ¿Sí? Quizás la fórmula aquí se ve complicada, pero usted piénselo así. Calculo el valor de x que es menos b sobre 2a y luego ese valor lo meto en la función, en pocas palabras. Bueno, calculemos el valor de x. Como es menos b, sería menos 3. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? El b aquí tiene un signo negativo. Hay que ponérselo. Este menos es de fórmula. Sobre 2 por 4. Menos por menos da más, queda 3 doceavos. Podemos simplificar. Tercera 1, tercera 4. O sea que queda 0.25 si lo quieren ver en decimales o un cuarto. Vale. Luego que ya tenemos el valor de x, ¿qué procede? ¿Cómo encontramos el valor de y del vértice? ¿Qué hay que hacer? Evaluar la función. Muy bien, evaluar la función en este punto. Entonces agarro la función. Acuérdense que f de x es lo mismo que y. Entonces ponemos en vez de x, ponemos 0.25 o un cuarto si usted lo quiere poner así. Y ahora vemos cuánto da el valor de y. Hagamos eso. 0.25 al cuadrado. ¿Cuánto les da? Ya sea en fracción o en decimal. 4.5. ¿0.5 o 75? 5. Que a mí me dio 4.75. ¿Lo ves? Ah, es que aquí me equivoqué, perdón. Puse 3. Ajá, 4.5, perdón. Entonces, en decimales, ¿cuánto es eso? En fracción, perdón. 9 medios. 9 medios, muy bien. Entonces, el vértice es 1/4, 9 medios. Si lo dejamos en fracciones, ¿verdad? Si no, usted lo puede dejar en decimal y es lo mismo. Vale. Entonces, ya tenemos el vértice. Ahora, para saber, como ya sabemos que es una parábola hacia arriba, sabemos que el rango, sin hacer la gráfica, el rango, ¿cuál va a ser? Si tomamos esto en cuenta, ¿ven? Si es hacia arriba, ¿cómo sería? De K más infinito. Acuérdense que dijimos que este es H y este es K. Si seguimos la fórmula, ¿cómo sería? Observen nada más. De 9 medios a más infinito. De 9 medios a más infinito. Bueno, veamos la gráfica. Bueno, ya sabemos que el dominio no va a cambiar, son los reales. Permítanme. Permítanme solo. Continuemos. Vaya, hagámoslo en la gráfica. Ya vimos que es 1/4, 9 medios. Vaya, 4x cuadrado menos 3x más 5. Veamos. Hagámoslo aquí. 4x cuadrado menos, ¿verdad? Menos 3x más 5. ¿Dónde está? Así era. ¿Cómo lo pusimos? Vamos a ver. Copié bien la... Vamos a ver. 4x cuadrado menos 3x más 5. Vale, veamos. Vale. Va, es hacia arriba. Lo que quiero ver es el punto. Lo que no me cuadra es por qué no da el mismo punto acá en el vértice. Revisémoslo. ¿Será que me equivoqué? Vamos a ver. Menos B. Sobre 2 por A. 0.25. Bueno, yo creo que sí nos tendría que dar lo mismo. 4x cuadrado menos 3x más 5.
Uy. Ajá, no entiendo por qué no me da, o sea, como que lo diera aproximado, pero no sé por qué. Sí son valores exactos. Bueno, el vértice nos tiene que decir el valor del rango. Entonces, en este caso, nuestra función, como vimos, iba a ser hacia arriba. El vértice yo creo que lo toma aproximado, pero no sé por qué. Ya voy a revisar. Quizás se puede completar cuadrados y queda más exacto. De ahí, ya con este valor, usted ya sabe cuál es el rango. A veces ni siquiera es necesario que usted la grafique, solo con encontrar el vértice, sabiendo si es para arriba o para abajo, usted fácilmente puede identificar el caso en el que el rango y el dominio, no se le olvide, el dominio depende, el dominio son los reales siempre para una función cuadrática, mientras que el rango va a depender totalmente del vértice. Totalmente del vértice. Ahora, lo que les estaba explicando antes de que hiciéramos este ejercicio era que, ¿qué pasa si en una función me piden los cortes o los interceptos? Para cualquier función, lo vamos a hacer para una cuadrática porque quizás es de las más complicadas. Entonces, digamos que yo quiero los interceptos con los ejes de una función. Ajá. Los interceptos con los ejes de una función. ¿Qué harían? Ajá. ¿Qué harían para encontrarlo? De cualquier función. También son llamados raíces, por si no ocupan interceptos, sino la palabra raíces, es lo mismo. ¿Qué harían si les piden el intercepto con los ejes de una ecuación, de una función cuadrática? Digamos, una función ax cuadrado más bx más c. Y les piden los interceptos o los cortes con los ejes, que nosotros le llamamos así, pero realmente son raíces o interceptos. Es la palabra realmente correcta. ¿Qué harían? Niños, ¿qué harían? Acuérdense que tenemos dos ejes. Podemos tener los cortes con el eje X y los cortes o interceptos con el eje Y. ¿Cuándo pasa cada uno? Acuérdense, piensen en los ejes. Si cortan con el eje Y, es decir que está acá. Si cortan con el eje X, es que está ya sea acá o acá, ¿verdad? No importa. Entonces, estos son los cortes con Y, cuando corta el eje Y, obviamente, y en X puede ser horizontal. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con un punto que está sobre el eje X? Si lo quieren ver así. Y vale 0. Y vale 0, muy bien. Es de la forma X, 0. Muy bien. La Y vale 0. Entonces, cuando ustedes quieran encontrar los cortes con el eje X de una función, la Y va a valer 0. Pero si usted quiere los cortes con el eje Y, o sea, ¿qué pasa con los puntos sobre el eje Y? X es la que vale 0. X es la que vale 0, muy bien. Entonces 0, Y, entonces la X vale 0. Entonces aquí está la clave. Para encontrar los cortes o raíces o interceptos de una función con los ejes, usted tiene que usar estas dos cosas, cuando Y vale 0 y cuando X vale 0. Veamos un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver. Digamos que les piden las raíces de la función f de x igual a menos 3x cuadrado, la que habíamos hecho, no me acuerdo cuál.
¿cuánto era? Ajá, bye, esta que está acá. Las raíces de esta función. Entonces lo que les están pidiendo son los valores que hacen que la función se haga 0. Entonces, lo que nos están pidiendo son los valores de x. Entonces vamos a ver que si yo quisiera los valores de x, para eso, lo que me están pidiendo son los cortes con el eje x. Entonces, como saben que nos piden los cortes con el eje x, la y, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Acuérdense que f de x es lo mismo que y, entonces decimos 0 igual a menos 3x cuadrado más 2x menos 1. ¿A qué o qué se les viene a la mente cuando ven esto acá? En el caso de que es una función cuadrática, ¿qué es esto? Estoy diciendo que y es igual a 0, 0 igual a todo esto. ¿Qué hacemos? Fórmula general. Por eso. Pueden aplicar la fórmula general para encontrar los valores de x. Digamos que es la más inmediata en el sentido de que a veces nos puede costar identificar si hay un caso de factoreo o algo así, ¿verdad? Pero en este caso utilicemos la fórmula general. Recordemos que para la fórmula general, aquí se la voy a escribir, es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces no se les olvide, ¿verdad? Se recuerdan que el discriminante, que es lo que está aquí adentro de la raíz, nos puede decir cuántas soluciones o cuántos cortes tiene. ¿Se acuerdan de eso? Lo que está dentro es b, b cuadrado, qué feo se hizo esto. B cuadrado menos, no sé qué pasó. Ajá. B cuadrado menos 4ac se llama discriminante. Esto nos puede decir si realmente la ecuación que vamos a resolver tiene una raíz, dos raíces o no tiene raíces reales. Entonces, ¿se recuerdan qué pasa con el discriminante? ¿Qué nos dice el discriminante? Si es positivo, ¿qué sucede? Vamos a ver. Si es positivo, ¿qué nos dice eso de nuestra ecuación? Que tiene dos soluciones. Tiene dos soluciones ¿qué? Reales, no se nos olvide, porque puede tener soluciones complejas. Si es igual a 0, ¿qué nos dice? Son tres casos. Solución. Tiene una solución real, muy bien. Una solución real. Y si es negativo, No tiene solución en los reales. no tiene soluciones en los reales o sus dos soluciones son complejas, ¿verdad? Le vamos a poner que no tiene solución en los reales, sino en los complejos, pero eso ahorita no nos interesa. Vale. Bueno, veamos cuáles son esos valores. Entonces tenemos, para encontrar x sería menos 2 más menos, acuérdense que este es a, este b y este c. Recuerden que en la fórmula no metemos letras, les digo porque yo hasta todavía este año, porque creo que ocupamos fórmula general para unos temas, los vi queriendo meter letras aquí. Solo se ocupan los coeficientes, no se mete nada de letras aquí. Entonces, menos 2 más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Ahora veamos. A ver, quedó feo el 3. Va. Hagamos esto. Esto lo podemos hacer de un solo. Acuérdense que usted lo puede hacer de un solo en su calculadora, por lo menos lo que está dentro de la raíz, si quiere, para no equivocarse.
Hay unas calculadoras, las más nuevecitas, que pueden meter todo esto, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero si usted tiene una como la mía, porque la otra se me arruinó, le va a tocar ir haciendo a piecito por poquito, ¿verdad? ¿Será que tiene solución o no tiene solución? ¿Qué me dicen? No tiene porque me da -8 el discriminante. Ajá, aquí da 4 por 3 queda -12 y esto da -8. Entonces yo puedo decir que no tiene solución. Ahora, quiero que vean esto, qué significa en una gráfica que no tenga solución. Estamos viendo los interceptos con el eje X, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cómo quedaría? Como es una parábola, ¿cómo se imaginan que es la parábola? Primero es hacia abajo, ¿verdad? Aquí nos lo dice. Pero ¿cómo se imaginan que es la gráfica? Ya que dice que no tiene cortes con el eje X. ¿Quieren ver cómo queda? Miren, me voy a anotar la gráfica. La ecuación. Tenemos -3x² más 2x menos 1. Lo que va a quedar es una gráfica hacia abajo, pero que no pasa por el eje X, ya van a ver. Eso es lo que me está diciendo gráficamente. Teníamos menos, lo vamos a hacer aquí. -3x². Ajá. Más 2x más 2x menos 1. Va, y vean. Lo que está pasando es que esta gráfica no está cortando al eje X, ¿ve? Si es hacia abajo, pero en ningún momento toca el eje X. Eso significa, no significa que la gráfica no exista. La gráfica va a existir. Lo que no está existiendo son puntos por los que está pasando la gráfica que estén cortando al eje X. Eso es lo que me acaba de decir lo que determinamos ahorita. Hagamos una en la que sí se pueda para que vean. Vamos a guardar esto. Vamos a ver. Digamos que les pido que encontremos los interceptos con los ejes. Vamos a encontrar con los dos. Los interceptos con los ejes de la función. Vamos a ver. 4x² más 3x. Quiero ver. Menos 1. Yo creo que este sí tendría que tener. Veamos, quiero ver. B² menos 4 por A por C. Vamos a ponerlo positivo para que no... Ah, no, así está bien, así está bien. Va, sí. Va, entonces veamos cómo queremos los interceptos con el eje. Si queremos los interceptos con el eje X, ya sabemos que la Y vale 0. Entonces tomamos la ecuación y hacemos que Y, que es f de X, valga 0. Entonces la idea es encontrar los valores que están, los valores de X. Y nuevamente, ustedes sugirieron utilizar la fórmula general. Y está bien porque es la más práctica en este sentido, ¿verdad? A menos que usted de pronto vea, uy, es un caso tal de un solo, pero aquí no, lo vamos a hacer así. Entonces sería X igual, acuérdense que este es A, este B y este C. X igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Si se fijan, aquí no va a haber problema dentro de la raíz, porque este menos con este menos, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se van a hacer esos? Menos con menos, ¿qué va a pasar? Positivo. Positivo, entonces se van a sumar, no es que va a quedar una raíz negativa, ¿verdad? Quedaría 9 más 16. 2 por 4, 8. Sabemos que esto es menos 3 más menos que, ¿cuánto da esta raíz? 16 más 9 25, ¿verdad? Y raíz de 25 es 5. Recuerden que de aquí salen 2, ¿verdad?
En este caso van a haber dos cortes. Ya vamos a ver en el gráfico los dos cortes para que se fijen cómo va a ser. Primero va a ser una parábola hacia arriba con dos cortes en el eje X. Bueno, veamos cuando tomamos positivo y veamos cuando lo tomamos negativo. ¿Cuánto da aquí en el de arriba? 1. ¿Perdón? 1. No, en el de abajo. ¿En cuál da 1? En este. En el de arriba. Sería 2 entre 8, no, queda 2 octavos. Ah, que lo puse ¿Cuánto positivo. Es un cuarto. El 3 le pusiste positivo. Ajá, aquí es negativo. Aquí va a dar menos 1, ¿verdad? Porque es menos 8 entre 8 menos 1. O sea que los puntos son un cuarto, coma 0 y menos 1,0. ¿Por qué 0? Porque la y, ¿cuánto vale? ¿Vean? La y vale 0 para los dos puntos. Entonces ya vamos a graficar y van a ver que esos puntos van a ser los puntos de corte. Ahora, para el corte con el eje Y es el más fácil. Creo que es el más fácil de todos. Vale, lo voy a hacer aquí. Entonces, con el eje Y. Si quiero el corte con el eje Y, ¿quién vale 0 ahora? X. X, ¿verdad? Entonces, para el corte con el eje X, con el eje Y, perdón, agarramos la función y en vez de poner X vamos a poner 0. ¿Quién nos va a quedar? Nada más, todo esto se cancela, se hace 0. ¿Quién nos queda? Y igual menos 1. O sea que sería 0, menos 1. Ahora veamos estos puntos en la gráfica para que vean que estos van a ser los cortes. Vale, es 4x cuadrado más 3x menos 1. Ya vamos a ir terminando. 4x cuadrado. 4x cuadrado más 3x menos 1. Vale. Vean, aquí están, son esos mismos puntos, ¿ven? Menos 1,0 es el corte con el eje X. El otro que es C es 0.25,0, que es un cuarto, ¿se acuerdan? Que son los dos puntos que encontramos. Y el corte con el eje Y, que es el que está aquí, que es el que no se ve acá, no lo pusieron. Vamos a ver, tal vez me sale. Quiero ver. No sé por qué, solo salen los puntos con el eje X. Quiero ver, con el eje Y. Vamos a darle clic aquí. Vamos a ver en interceptos. Que me sale con el eje Y. Y la función, ahí está. Vale, vean el puntito. Vamos a ver si nos sale el punto. ¿Vale? Es 0, menos 1, el que acabamos de encontrar. Cuando la X vale 0, la Y valía menos 1. Y ahí están, estos serían los puntos. Este puntito que está aquí abajo, ¿quién es? ¿Quién sería este punto? Este no lo calculamos porque no nos lo estaban pidiendo, pero ¿quién es este punto que está aquí? ¿Quién vendría a ser? Ajá. ¿Quién vendría a ser ese punto B que está ahí con menos 0.38 menos 1.56? ¿Quién es? Ajá. ¿Quién es segundo año? No sería el inicio del rango. ¿El qué? Perdón, el inicio del rango, ¿sí? Que viene a ser en la gráfica el vértice. ¿Cuál sería el rango entonces de esta función sabiendo las coordenadas de ese punto? Solo con ver el punto. ¿Quién es el rango? Ajá, acuérdense que el vértice nos va a dar el punto, el rango. Aquí ya lo tenemos, no lo calculamos, pero la gráfica lo pone. ¿Cuál sería el rango de esta función entonces? De menos 1,56 a más infinito. Perfecto, así es.
de menos 1.56, que es este valor en y, hasta más infinito porque sigue creciendo, ¿verdad? Hacia arriba. Este viene a ser el tope. Acuérdense que como es parte de la gráfica, el menos 1.56 tiene que ir cerrado. Va, entonces en conclusión, cuando ustedes les pidan las raíces o los interceptos de una función cualquiera con los ejes, la y vale 0 si es el corte con el eje x y la x vale 0 si es el corte o el intercepto con el eje y. Para cualquiera, eso sirve para una recta, para una función cuadrática, sirve para una cúbica, sirve para cualquier tipo de función. Si a usted le piden los interceptos, eso es lo que tiene que hacer para cualquier función. Ahora, para ir finalizando, les quería hablar sobre los desplazamientos. Se recuerdan que en una de las clases hablamos sobre ello, ¿verdad? Yo puedo tener una función, en este caso, más que todo es en la cuadrática porque es donde realmente se hace el énfasis en, ¿cómo se llama? En esta unidad, en la unidad, si no me equivoco, es en la unidad 3 de primer año. Entonces, por ejemplo, acuérdense que teníamos la función a x cuadrado. De aquí yo puedo tener la función a x menos una constante al cuadrado. Puedo tener, por ejemplo, a x cuadrado más, le voy a poner una k para que no se confunda con el valor de la c. Podemos tener esto y esto así. Aquí puede ser más o puede ser menos, no importa. Entonces, ¿se recuerdan que yo les mencionaba que si el valor afectaba directamente a la X, era un desplazamiento de qué tipo? ¿Cómo le llamamos a esos desplazamientos? Hay dos tipos de desplazamiento. Si afecta directamente a la X, es un desplazamiento de qué tipo? ¿Horizontal o vertical? Ajá. Vertical. Vertical sería hacia arriba o hacia abajo. Pero si está afectando al eje X, en X, ¿cómo nos movemos? ¿Hacia arriba o hacia abajo o a derecha e izquierda? Derecha, izquierda. Ajá, entonces sería horizontal. ¿Sí? Derecha o izquierda. Ahora, si el valor que se agrega a la función afecta a todo, al valor de y, perdón, que es toda la función, con ese que es el f de x, es un desplazamiento vertical. Que esto va a decir si es hacia arriba o hacia abajo. Vale. Para que veamos eso, esto sí lo vamos a hacer con GeoGebra, para que lo vean. Vale, vamos a borrar todo esto. Vale. Vamos a ir haciendo por etapas para que lo vean. Tenemos la función original o la función base, que por ejemplo es menos 2x cuadrado. Acuérdense que esta decíamos que era una parábola que pasa, en este caso pasa por el origen porque no tiene ni b ni c, solo es el valor del x cuadrado. Su vértice está en el 0, 0 en este caso. ¿Sí? Vale, aquí tenemos esta de acá. ¿Qué pasa si yo viniera y a esta, vamos a llamar g de x, le agrego un valor, vean, adentro de la x, le vamos a poner más 3, pero lo vamos a elevar al cuadrado. Va, miren qué pasó, qué le sucedió a la función original que era la roja, con este 3 que le agregué acá. Vean, está afectando a la x, ¿verdad? El desplazamiento, ¿cómo se hizo de la función? Vean, es la misma gráfica, solo que se movió. Es la misma, parece el mismo fantasmita, ¿verdad? Solo que se ha movido por acá.
este valor, como les decía, como el valor está afectando, el valor de la constante está afectando directamente a la X, el desplazamiento es horizontal. Vean, pero aquí el X, el valor de la constante es positivo, pero miren hacia dónde me moví, hacia qué lado. Ajá, ¿hacia qué lado me moví? Segundo. Hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos concluir de eso y hacerlo en forma general para que lo escribamos acá en la pizarrita? Ajá, entonces, ¿qué podemos decir? Para el primer caso, si tenemos A por X más K al cuadrado, si K es positivo, ¿para dónde me voy a mover entonces? Acuérdense que este es un desplazamiento. Si es positivo y es un desplazamiento horizontal, me voy a mover a la izquierda. Si es positivo, el K. Pero si el K que estoy poniendo es negativo, me voy a mover a la derecha. ¿Quieren ver si lo ponemos un menos, el mismo valor? Perdón, si le ponemos el mismo valor, vamos a hacer esto, pero le voy a poner aquí menos 3 para que vean. ¿Vale? Se movió a la derecha. Entonces, si el valor es negativo, el valor que está acá, afectando a la X es negativo, me muevo a la derecha. Pasa lo contrario que creeríamos, ¿verdad? Que por ser positivo es la derecha y por ser negativo es la izquierda. No, en el eje X es lo contrario. Si el valor de la constante que estoy agregando es positivo o tiene un signo positivo, me muevo a la izquierda, y si el valor de la constante que tengo ahí es negativo, me muevo a la derecha. ¿Sí? Ahora, lo que les mencionaba también es que yo puedo tener desplazamientos verticales. Digamos que ahora este 3 ya no se lo ponga a la X, sino que lo ponga aquí afuera. Está afectando a todo el valor de la función, más 3. ¿Qué creen que va a suceder cuando yo le dé Enter? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar la gráfica azul? Acuérdense que por eso he dejado la roja, porque la roja es la función sin desplazar. Está justo en el vértice 0, 0. Las otras que estamos haciendo son desplazadas. ¿Cómo va a quedar esa? Se va a desplazar por abajo. Aquí sí pasa lo que creeríamos. Si es positivo, sube, y si es negativo, baja. Ya van a ver. Subió. ¿Subió hasta dónde? Hasta 3. Es decir, que podemos concluir que si el valor que estamos agregando, más menos K, esto es un desplazamiento vertical. Si K es positivo, ¿qué voy a hacer? Voy a subir. Y si K es negativo, voy a bajar. La gráfica, la cantidad de veces que me diga aquí. Lo que se hizo fue que el punto del vértice que estaba en 0, 0 se subió hasta 3. Y todos los demás puntos se han ido subiendo 3 espacios hacia arriba. Por eso es que la gráfica quedó desplazada hacia arriba. Si yo le pongo aquí menos 3, lo que va a suceder es que la gráfica, en vez de estar en 3 arriba, va a estar ¿en dónde? ¿Dónde va a estar? ¿A dónde va a estar cuando yo le dé Enter? En menos 3. Ahora, ¿qué pasa si le agrego los dos movimientos? Uno horizontal y uno vertical. Vamos a hacer uno aquí. Uy. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, más 5 menos 3. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Quién me dice? Aquí hay dos desplazamientos. Va a haber un desplazamiento horizontal porque hay uno que afecta a la X. O sea que me movería a menos 5 a la izquierda y luego bajaría de menos 5 hasta menos 3. Veamos. Ahí está, ¿ve?
se movió de acá a menos 5 y luego bajó hasta menos 3. La gráfica original, ¿verdad? Menos 5, menos 3. ¿Sí? No sé si se queda un poquito más claro eso, los desplazamientos. Les digo esto porque esto es probable que venga, porque es uno de los temas más importantes en cuestión de función cuadrática, los desplazamientos que puede tener una función. Entonces, si el valor que está afectando o que hemos agregado afecta a X horizontal y si afecta toda la función es vertical. Cuando tenemos las dos cosas, nos movemos en X y luego bajamos o subimos dependiendo del valor. Si aquí le cambio a más 3, quedaría movida primero a menos 5 a la izquierda, porque era positivo, ¿verdad? Acuérdense que aquí pasa lo contrario. Y luego, como el 3 es positivo, subo el vértice hasta 3. Y en este caso, el dominio sería siempre los reales, pero el rango sería desde menos infinito hasta 3, porque llega hasta 3. En este caso, para la roja, el rango es de menos infinito hasta 0, porque su vértice está en 0, 0. Lo mismo sucede para cualquier otra función. Eso de los desplazamientos aplica para cualquiera. Por ejemplo, la recta. Nosotros estábamos viendo lo de la recta. Si teníamos la recta, les decía, la recta, digamos, 3x. Les decía que esta pasa por el origen, ¿verdad? Pero si yo vengo y a esta, g de x le vamos a poner. Si a esta función yo le agrego 3x más 5, el desplazamiento que va a tener, en este caso, no es que se desplazó hasta 5, ¿verdad? Sino que porque este valor de la pendiente tiene o ayuda a una proporción a que se mueva la gráfica. Veamos si lo ponemos, quiero ver. Siempre, o sea, lo que quiero decirles es que el valor que agregamos que no afecta a la X siempre hace un desplazamiento vertical. Si tuviera una función cúbica, por ejemplo, agreguemos una cúbica para que lo vean. Tenemos la función X al cubo. Ustedes si se recuerdan es como una S, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? Esta sería la función original. ¿Qué pasaría si yo le pongo a esta función que es X cubo? Vamos a ver. Le vamos a agregar aquí una constante, más 2. ¿Qué tipo de desplazamiento tuvo? Vean, uno vertical. Lo que hizo fue movió el vértice que estaba aquí y lo subió hasta 2. ¿Qué pasa si ahora le agregamos uno aquí adentro? Un doble desplazamiento, o sea, un desplazamiento horizontal y uno vertical. Le vamos a poner menos 1. Se tiene que mover hacia la derecha porque es negativo. Ahí está, ¿ves? Primero lo subió y luego lo que hizo fue lo movió hasta 1. Entonces el vértice se movió. Entonces se movió hacia arriba y luego a la derecha. Por eso se ve así como como encimada con la otra, pero es porque se movió. Se subió y luego se movió. Y vean, el vértice ahora, o digamos, aquí no es un vértice porque no es una parábola, pero si se fijan el punto que estaba aquí en medio, que divide dónde empieza a crecer y a decrecer la función, ahora está en el 1, ¿ve? En 1,2. O sea que este valor lo que me está diciendo es dónde muevo el punto. Este punto se llama punto de inflexión, que es donde hay un cambio de que crece y que decrece. Bueno, ya casi es hora. Vamos a ir terminando.